¿vale? Entonces, como nos denota la puntualidad, intentamos siempre hacer este café de las 10, un café largo, ¿vale? Leo, si quieres empezamos, que yo creo que ya el quórum es suficiente. Muy bien, buenos días a todos. Como decía Carmen, cualquier pregunta pues le consultáis, ¿vale? Le ponéis por el chat o lo que sea. Vale, pues hoy vamos a hacer una revisión de las diferentes ortesis que tenemos a nivel cervical, ¿vale? Para el control de las cervicales, que también sabemos que son unas patologías bastante frecuentes, ¿vale? Ahora veremos. Y que, bueno, necesitamos tener diferentes soluciones, obviamente, para diferentes grados de sujeción y movilización de la zona cervical. Bueno, primero un breve recordatorio de la región cervical, ¿vale? Sabéis que tampoco nos entramos mucho en anatomía, en patología, pero sí que hay que hacer una mención de algunas cosas, algunos aspectos. Lo primero, pues, las funciones principales de la región cervical, pues al final son, lógicamente, la sujeción de la cabeza, ¿vale? Permitir la movilidad de todo lo que es la cabeza, ¿vale? Al final es lo que nos da la opción, el ser humano, de tener un buen control de la visión, ¿vale? El tener, bueno, esa capacidad de movilización es importante, y ahora veremos cuando comentemos cada una de las vértebras, pues un poco las funciones. Y luego las propias de la columna, que vamos a tener pues al final el canal por donde va a pasar la médula, etcétera, ¿vale? Bueno, recordar que tenemos a nivel cervical una lordosis, ¿vale? Y que esta lordosis pues, se desarrolla durante la primera etapa de la vida. A nivel como decía, a nivel de descripción de las vértebras, ¿vale? Vamos a tener las dos primeras vértebras con una morfología diferente al resto, ¿vale? Y al resto de la columna, por decirlo de alguna manera, ¿vale? La primera, la C1, que es la atlas, ¿vale? Que como veis es un anillo, ¿vale? Que al final es sobre la que va apoyada, digamos, la cabeza, el cráneo, ¿vale? Y el axis, que es como un diente, por decirlo así, que se introduce dentro del atlas y que es la que nos va a permitir toda esta capacidad de giro, ¿vale? Que tenemos a nivel de cráneo. La C3 a la C7, pues vamos aumentando en tamaño y ya va cogiendo una forma o una anatomía como el resto de la columna vertebral, con un cuerpo vertebral, los pedículos, etcétera, etcétera. C7 es importante tenerla también en cuenta como una referencia anatómica, ¿vale? Porque si nos tocamos es al final esta vértebra que notamos justo al final del cuello, ¿vale? Y es una buena referencia anatómica para tenerla en cuenta, ¿vale? Y bueno, poco más. ¿Vale? A nivel de patología, bueno, la más frecuente es la cervicalgia, ¿vale? Al final el dolor a nivel de cervicales. Bueno, pues normalmente es un dolor que se sitúa en esa zona, en la zona de las cervicales, más en la zona posterior, y hay veces que tiene un componente lateral, ¿vale? Pero al final es un dolor que tenemos ahí en la parte posterior, que si es muy, muy intenso, muchas veces puede venir acompañado de otros síntomas, ¿vale? Como es una debilidad en los brazos, en las manos, ¿vale? Eso ya depende del grado de intensidad que tengamos a nivel de dolor cervical, ¿vale? Muchas son debidas también a actitudes posturales que se han mantenido en el tiempo, ¿vale? Que realmente pues, el paciente o la persona tiene un mal hábito de la postura, ¿vale? Ya sea cuando descansa, como luego veremos a la hora de dormir, o ya sea a nivel del trabajo, podemos decir, cuando el paciente está trabajando, pues que a lo mejor está viendo un detalle y tenemos una posición forzada de la zona cervical, ¿vale? Y eso, bueno, pues en un momento puntual puede no producir un daño, pero en una postura mantenida, pues al final, lógicamente, produce estas molestias. También puede ser a nivel pues, deportivo, que se produzcan por una sobrecarga, o bien a nivel de los traumatismos que tengamos pues, en el día a día, etcétera,
Hay factores que también afectan a estos dolores a nivel cervicales, como son el estrés, las preocupaciones, etc. Bueno, hay una serie de componentes que muchas veces es un poco que no sabemos muy bien el motivo y hay que considerar a la hora de mejorar las posiciones en el día a día, a la hora del descanso, de las horas de descanso en la cama, al dormir, ¿vale? Y de relajación en general de la zona. Hay otras patologías que son un poco menos frecuentes, ¿vale? Pero también más molestas, como es una hernia a nivel de cervicales. Hay algunas enfermedades degenerativas a nivel de las vértebras y también pues, fracturas vertebrales que puedan venir de esos traumatismos que comentábamos anteriormente, ¿vale? Pues a nivel del día a día, y esa fractura hace que tengamos un dolor a nivel cervical. Ya pasando un poco a los tipos de collarines que vamos ortesis que vamos a tener para controlar un poco lo que es la posición a nivel cervical, ¿vale? Vamos a ir, como casi siempre hacemos, ¿vale? De lo más ligero, lo más light a lo más inmovilizador, ¿vale? Pues lo primero, un collar cervical blando, ¿vale? Que no es más que un collarín realizado en espuma de poliuretano, ¿vale? Muy blandito, con una densidad, en este caso, pues de 15 kilos por metro cuadrado, ¿vale? Que, como veis, es un material muy blandito, ¿vale? Que realmente lo que va a hacer es hacer un recordatorio de la posición. Esto no va a inmovilizar de ninguna de las maneras, ¿vale? El paciente se lo coloca, ¿vale? Y el paciente, si quiere, puede mover, ¿vale? Pero sí que sirve como recordatorio, ¿vale? A nivel de tener una correcta flexoextensión en una posición neutra, ¿vale? No en una posición de hiperextensión ni una posición de flexión, sino en una posición neutra. Va a relajar un poquito lo que es la tensión que tengamos sobre los discos, ¿vale? Importante, hay diferentes tallas, ¿vale? Simplemente es una medida de contorno de cuello, ¿vale? Es importante colocarlo y que no se estrangule, que no tengamos una presión excesiva en el glotis, ¿vale? Que al final el paciente tenga dificultades, ya sea al tragar, al respirar, etcétera, ¿vale? Y al final lo único que vamos a hacer es parte de esa carga que reciben las cervicales, repartirlo en esta espuma, ¿vale? Y tener un recordatorio de la postura. ¿Vale? ¿Cuáles son las funciones o qué efectos va a producir? Una ligera transmisión de las cargas hacia el tronco, ¿vale? Vamos a aliviar un poco la tensión que tengamos, la presión que tengamos en los discos vertebrales y al final tener un correcto equilibrio de lo que es la posición de la cabeza, ¿vale? Que también es importante. ¿Vale? Pero, como ya digo, es una ortesis o un collarín que no va a producir un control de la movilidad de ningún tipo, sino simplemente un pequeño recordatorio. Tenemos otra versión, ¿vale? En una espuma con más densidad, ¿vale? Importante, no lo he comentado en el otro, siempre tenemos una forma, ¿vale? Que es para la zona del mentón, ¿vale? No os podéis imaginar la cantidad de collarines que se ven mal colocados por ahí. Yo diría que, por eso de la ley de Murphy, el 50% o más normalmente están al revés, ¿vale? Pero esto es una cosa, un aspecto que tenemos que considerar. Cuando nosotros colocamos una ortesis, aunque sea un collarín blando, que es muy, muy sencillo, tenemos que explicar al paciente cómo quitárselo y luego cómo ponérselo otra vez, porque si no el paciente, pues bueno, llega a su casa, se lo hemos colocado, llega a su casa, se lo quita, asearse, lavarse, lo que sea, y cuando se lo va a poner, pues bueno, lo había dejado así, le da la vuelta sin darse cuenta y se lo coloca. En este caso no va a ser crítico, ¿vale? En los siguientes va a ser más importante, ¿vale? Entonces, siempre tener la precaución de esta forma que está preparada, como veis, para la zona del mentón, pues nada, que vaya alojada y que vaya a tener. ¿Vale? Mismo principio, pero con una densidad más importante, con lo que esa transmisión de fuerzas va a ser un poco mayor, o sea, vamos a relajar más todavía esa presión que tengamos entre los discos intervertebrales, vamos a equilibrar y a hacer que relajemos mucho más toda la musculatura que tenemos a nivel cervical, ¿vale?
Lo único, y eso nos va a proporcionar pues, un mayor efecto, un mayor control. En este caso, el paciente puede mover, sí, pero ya tiene cierta dificultad. O sea, podemos vencer la espuma en un momento dado, pero ya tenemos un control un poquito más de la posición, ¿vale? Sin llegar a tener esa inmovilización. ¿Vale? Lo mismo. Recordar tallas, el perímetro a nivel de cuello, ¿vale? Para saber. El siguiente, subimos un nivel más, ¿vale? Y es el collarín regulable, ¿vale? En este caso ya no tenemos espuma, sino que van a ser 2 piezas de un polietileno, ¿vale? De baja, ¿vale? Y la particularidad es que estas 2 piezas tienen unos velcros, ¿vale? Para poder regular la altura. O sea, puedo regular esta altura, ¿vale? Para que se acople, ¿vale? Para que se acople mejor según la anatomía del paciente. Si tiene más alto o más corto el cuello, ¿vale? Pues vamos a poder ser capaces de, en un momento dado, hacerlo mucho más bajito, ¿vale? O, si queremos, ¿vale? Hacerlo más alto. ¿Esto qué va a permitir? Pues dependiendo de la longitud que tiene el cuello del paciente, pues buscar esa posición neutra, ¿vale? Para que tenga una posición de relajación, como decía antes, y que no tengamos una flexión o extensión excesiva, ¿vale? Aquí ya tenemos, vamos a buscar un pequeño... ¿Vale? Ahí se me ha despegado. Un pequeño apoyo tanto en mentón como a nivel de externar, ¿vale? Con lo que ya tenemos un control mayor de la flexoextensión, ¿vale? Importante aquí que los materiales son más rígidos, tener más precaución de que no tengamos una presión a nivel de glotis, ¿vale? Y aquí pues está más indicado cuando queremos un mayor control, por decirlo, un mayor control de la posición de la zona cervical. O sea, ya, por ejemplo, en casos de que tengamos latigazo cervical un poco más importante, que queremos esa mayor control de la posición de la cabeza, ¿vale? Y una mayor inmovilización, por decirlo así, de la zona, ¿vale? En una segunda versión de este tipo de collarín, ¿vale? Tenemos el collarín con mentón, ¿vale? Que la diferencia principal, lo veis aquí, es que tiene una extensión en la parte anterior, ¿vale? En la zona del mentón, que lo que va a hacer es recoger, como veis, mucho mejor la zona del mentón, repartir más la carga, lo que va a ser mucho más, por una parte, más agradable de llevar para el paciente, ¿vale? Porque vamos a tener más superficie, pero también un mayor control, porque tenemos una sujeción a nivel de mentón más importante. Este tipo de collarín tiene un sistema de guías, si veis aquí, ¿vale? Esto es lo que nos permite la regulación, ¿vale? En la altura. Podemos hacerlo más o menos alto, ¿vale? Luego, lógicamente, esto cuando ya hemos conseguido la posición correcta, tiene un tornillo de fijación, ¿vale? Se colocan esos tornillos de fijación y ya está, ¿vale? Pero eso nos permite regular un poco lo que es la altura, espero que se vea, sobre la anatomía del paciente, buscando esa posición, como ya he repetido varias veces, en una posición neutra de la flexioextensión, ¿vale? A nivel cervical. ¿Vale? Pero el material es el mismo, ¿vale? Son también polietileno, ¿vale? Y con esas ribetes a nivel de Sky, ¿vale? Para proteger la piel del paciente y que no produzca. Que vamos a, pues un nivel superior al que veíamos antes, ¿vale? Aquí vamos a tener mayor disminución de la presión, como decía, por ese control del mentón, pues vamos a conseguir un mayor control de la inmovilización. Tenemos también ese mayor apoyo a nivel mentoniano, también un poco a nivel de esternón, ¿vale? Consiguiendo ese control del posicionamiento de la cabeza. Pasamos al siguiente nivel,
¿vale? Que este seguro que muchos lo conocéis, ¿vale? El collarín Filadelfia, ¿vale? Al final es un collarín de plastazote conformado, ¿vale? Está en dos piezas, ¿vale? Una anterior, no sé si veréis que tiene ahí pues, como un fieltro, ¿vale? Para proteger más la zona del mentón, ¿vale? Tiene dos piezas de alma en la parte anterior, ahí de plástico, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, y lo que va a buscar es esa sujeción, ¿vale? Vamos a tener una mayor control de los tres puntos de apoyo, o sea, vamos a tener toda una parte a nivel posterior, veis que tiene un apoyo mucho mayor a nivel de parte posterior, apoyo a nivel no sé si lo veis, en la parte de la espalda, ¿vale? Con lo que vamos a controlar mejor la extensión, y luego en la parte anterior, ¿vale? Con lo que vamos a tener un control mucho más importante de la posición de lo que es la zona cervical, ¿vale? Ya que tenemos tanto los apoyos mentoniano como occipital, ¿vale? External y también occipital, ¿vale? Con lo que la sujeción vamos a ser mayor, ¿vale? Al ser plastazote, ¿vale? Se puede limpiar fácilmente, ¿vale? Se puede limpiar fácilmente, como es al final un plástico que va a permitir un buen contacto con la piel, ¿vale? Y va a ser bastante confortable. Es verdad que como cubre más, pues lógicamente vamos a tener más problemas de sudoración, etcétera, ¿vale? Pero es algo que para inmovilizar necesitamos tener ese grado de control. Y tenemos una segunda versión, que es una versión similar, ¿vale? Como veis, es muy parecida, pero que tiene un agujero en la parte anterior, ¿vale? Para, en el caso de que tengamos una tracotomía, de que tengamos una cánula traqueal, que tengamos una mayor facilidad, ¿vale? A nivel de revisar o limpiar esa cánula, ¿vale? Y que no necesitemos, el médico no necesite quitar el collarín para poder acceder a la zona de la tráquea, ¿vale? Es exactamente, como veis, muy parecido, también dos piezas. La única diferencia fundamental es, como digo, esta pieza, que el refuerzo que teníamos en la parte anterior, ¿vale? Donde va a ir la zona tráquea, pues ahí tiene un agujero para permitir ese acceso rápido, por decirlo de alguna manera, a la zona de la tráquea, ¿vale? Y este también es bastante habitual en el uso. A ver, Leo, preguntan, ¿cómo va en medio? Dice, si este tipo de collarines no se podría preparar con escáner 3D. Vale, a ver, todo se puede preparar con escáner 3D, porque al final tenemos que sacar un molde del paciente. Con el escáner lo que necesitamos es colocar o posicionar correctamente al paciente para que el escáner nos salga en la posición que queremos hacer. Pero sí, obviamente podríamos sacar un molde a partir de un escaneado del paciente, ¿vale? Aquí el escáner, la diferencia está un poco en que el coste de un collarín de este tipo y la adaptación es sencilla, y si lo hacemos a partir de un 3D, pues necesitamos un proceso de fabricación para el paciente. Pero obviamente sí que podríamos hacer cualquier cosa sobre un 3D, ¿vale? Por la sudoración no dependerá del 3D, dependerá del material que utilizamos, ¿vale? Todo este tipo de materiales están pensados para contacto piel y para limpieza. Son materiales que hemos utilizado en ortopedia durante mucho tiempo, con lo cual sabemos el comportamiento, y los materiales en impresión 3D están dando buenos resultados, con lo cual se podrían utilizar. Habría que seleccionar qué material utilizamos, ¿vale? Por ejemplo, sí que se puede utilizar los mismos que se utilizan para las férulas 3D, que sabemos que es un material adecuado, ¿vale? Sí se podría hacer. Aquí siempre es una valoración de coste, rapidez, ¿vale? Al final, como veis, lo que hemos visto hasta ahora, el nivel de inmovilización pues es variable, ¿vale? Pero no vamos a conseguir una inmovilización total, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Sí que un control
cada vez mayor de la posición, pero esto lo tenemos accesible en cualquier ortopedia de una manera fácil. Entonces, la cuestión es que en 5 minutos se lo puedes adaptar al paciente. Si tienes que tomar un escáner, como ha dicho bien Carmen, del tema del escaneado siempre es cómo tomamos la posición, cómo aseguramos de que la posición sea la correcta, ¿vale? Que eso en algún momento podríamos tener a lo mejor dificultades, ¿vale? Pero bueno, todo. Y luego que hay que ver cuánto tiempo es el uso también. En cosas de escaneado, muchas veces, pues algo que se vaya a usar durante mucho tiempo, pues a lo mejor justifica el tiempo y el tiempo de espera y el coste, ¿vale? Pero si generalmente estos collarines, los que hemos visto hasta ahora, son de uso de semanas, no de meses y mucho menos de años. Con lo que un coste elevado, tardar 2 o 3 días en fabricarlo para luego utilizarlo 3 semanas, no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero bueno, lógicamente se puede hacer siempre en un momento dado, igual que otras ortesis. Podríamos decir lo mismo de las máscaras. De las máscaras, pues por ejemplo, se hacen cosas muy a medida tal, también para un uso muy momentáneo. Pero bueno, es siempre un... Bueno, y cada vez se van a hacer más cosas, eso también es verdad, ¿vale? En impresión 3D. Vamos a pasar. Un aspecto que decía antes importante, ¿vale? Hay veces que... Muchas veces consiste en corregir vicios posturales, ¿vale? Y para prevenir esas molestias que podemos tener en la zona cervical. El principal, lógicamente, es a nivel laboral, pero eso es otra cosa, ¿no? A nivel de trabajo, pero una realidad que nos afecta a todos es el tema de cuando dormimos, ¿no? Por ejemplo, la correcta selección y el correcto uso de una almohada es importante a la hora de prevenir posiciones extrañas durante la noche, que produzcan una flexoextensión mayor de la que debería, ¿vale? O un movimiento o una posición lateral, ¿vale? Como se puede ver aquí. Pues tenemos que buscar una posición recta, ¿vale? Para que realmente no tengamos esos desplazamientos o esos movimientos o esas posiciones laterales, ¿vale? Y si el paciente, bueno, está boca arriba, ¿vale? Pues pensar en que no tenga una flexión excesiva o una extensión excesiva durante el tiempo de dormir, ¿vale? Buscando, pues, una posición relajada, ¿vale? Que no tensione ni las raíces nerviosas ni la musculatura, que al final, durante las horas de sueño, que son muchas, ¿vale? Que toda la región esté en una posición neutra y relajada, ¿vale? Y vamos a prevenir muchas molestias, dolores que pueda tener el paciente. El miocer, que ya subimos a un nivel un poco más importante, ¿vale? Ahora voy a explicarlos y luego cogeré un maniquí, ¿vale? Para poder hacer una adaptación rápida de tanto del SOFER como del miocer, ¿vale? Pero primero lo explico y así luego pongo aquí el maniquí y todo eso. Subimos a un nivel de inmovilización mayor, ¿vale? Con el miocer, ¿vale? Aquí, para ya circunstancias en que ha habido un traumatismo cervical que necesitamos, pues, inmovilizar mucho más, tener mucho más segura la posición, ¿vale? De que el paciente no va a hacer movimientos involuntarios, tenemos ya un control. En este caso, como veis, ya vamos a tener una base, ¿vale? Que vamos a tener a nivel torácico, ¿vale? Para que tengamos ese correcto arranque de la ortesis, ¿vale? Y 2 valvas, ¿vale? 2 piezas, una a nivel occipital y otra a nivel mentoniano, que lo que van a hacer es sujetar correctamente en la posición, ¿vale? Con lo que vamos a tener que regular, vamos a tener sistemas de regulación, tanto en la parte anterior como posterior, para conseguir ese correcto posicionamiento. ¿Vale? ¿Qué vamos a buscar? Pues una buena inmovilización, ¿vale? Pero también que sea segura. Veremos que tiene unas almohadillas en todos los elementos, ¿vale? Para que sea segura, pero también cómoda, ¿vale? Tengamos control de las rotaciones, porque aquí ya vamos a buscar realmente que tengamos ese control de esos movimientos rotacionales que podemos tener,
¿vale? Bueno, es una ortesis que también es unisex, por eso tiene esa forma en X, ¿vale? En la parte anterior, para poder liberar las mamas en la mujer, buscando esa relajación, ¿vale? Ese reposo y esa inmovilización de lo que es la zona cervical, ¿vale? Como veis, y aunque luego lo veremos, aquí tiene unas cintas, ¿vale? Para conseguir esa buena congruencia entre los dos, ¿vale? Entre el apoyo occipital y el apoyo mentoniano, ¿vale? Y luego tenemos también un complemento que veremos para en algunos momentos poder quitar el apoyo mentoniano, ¿vale? Con una cincha que se va a hacer en la parte frontal para que el paciente pues, pueda asearse, lavarse, ¿vale? Y seguir manteniendo esa posición controlada sin que el paciente pueda tener movimientos indeseables en este caso. Como veis aquí, ¿vale? Aquí se ve pues esta cincha frontal, ¿vale? Que lo que va a hacer es eso, cuando el paciente se quiere lavar, asear, afeitar, etcétera, pues puede quitar el apoyo mentoniano, bueno, lógicamente primero ponerle el apoyo frontal, asegurada la posición, entonces quitar el apoyo mentoniano para el aseo y luego cuando acabe esa operación pues vuelve a colocarse otra vez el apoyo mentoniano y quitar el apoyo frontal, ¿vale? Y como veis aquí pues tenemos el apoyo occipital que vamos a tener un control muy bueno, ¿vale? Tanto en la parte anterior como en la parte posterior, evitando esos movimientos rotacionales que también queremos controlar en este tipo de ortesis que en los otros, como habéis visto en los otros collarines, pues no teníamos ese control tan importante. A nivel de otra ortesis que nos va a conseguir también una buena inmovilización, ¿vale? Y que es muy útil pues, para procesos postquirúrgicos, ¿vale? Es el SOCER, el soporte cervical, ¿vale? Que tiene también un apoyo occipital y un apoyo mentoniano, ¿vale? Y, lógicamente, una placa pectoral, ¿vale? Y vamos a tener la misma sujeción a nivel de control de la flexoextensión y también de esos movimientos rotacionales, ¿vale? En este caso, también tenemos un diseño para liberar mamas. En el Miocer es una talla única, ¿vale? Que tendremos que adaptar más o menos, ¿vale? En el caso del SOCER sí que hay diferentes tallas que se miden a nivel de control, de contorno a nivel de tórax, ¿vale? Pero aquí vamos a tener ya que hacer un ajuste de lo que son los tirantes, de las parrillas costales, ¿vale? Vamos a tener liberada la parte posterior, ¿vale? Que puede ser la diferencia con el Miocer, ¿vale? Pero vamos a tener también que regular, lógicamente, estas varillas, ¿vale? Que sujetan el apoyo occipital, ¿vale? Y esta barra que sujeta el apoyo a nivel mentoniano, ¿vale? ¿Vale? Este tipo de sujeciones, ¿vale? Y antes de pasar a la práctica, veremos que tenemos un kit nosotros, que es el OCK700, ¿vale? Que es un kit de apoyo occipito mentoniano, ¿vale? Que son un sistema parecido al del Miocer, ¿vale? Pero que lo hemos diseñado para poder acoplar a corsés que realicéis en termoplástico a medida, ¿vale? O para utilizar en los módulos que tenemos nosotros, tipo el CDL 739, ¿vale? Que es en 2 valvas, ¿vale? Para tener ya en polietileno, para tener ese control. Y en algunas ocasiones, pues, podemos añadir este kit, ¿vale? Para conseguir esa buena control a nivel de sujeción metoniana y occipital, ¿vale? Que sepáis que está disponible, ya sea para utilizar con los corsés bivalvos que tenemos nosotros prefabricados o ya sea para utilizar en esos corsés que podéis hacer vosotros a medida si tenéis un paciente, ¿vale? Pero es un kit que está disponible, que es parecido al del Miocer. La única diferencia que tiene es que en la parte anterior tiene un extensible, ¿vale? Diferente, tiene una pieza para poder acoplarla, ¿vale? Ahora cuando veamos el Miocer, esa está incorporada en el Miocer, ¿vale? Pero en este caso la tenemos incorporada. Y antes de pasar a la práctica, solamente un comentario, ¿vale? Hay un sistema de tracción, que es este que veis de pared-puerta, ¿vale? Que se puede poner ya sea en la pared o en una puerta,
que se utiliza para hacer sesiones de distracción a nivel de zona cervical, de raquis cervical, para relajar la tensión. En este caso, ¿qué se hace? Pues el paciente puede tener unas sesiones, según paute el prescriptor, en la que vamos a poner, como veis, bueno, el paciente va a estar sentado, ¿vale? Con la espalda recta, como poner las rodillas en 60, en 90 grados, ¿vale? Y con esa fronda lo que vamos a hacer es hacer una sujeción, apoyo a nivel mentoniano occipital, y vamos a traccionar. ¿Con qué peso? Con un peso que lógicamente dirá el prescriptor, ¿vale? Que lo calculará dependiendo pues, de las medidas antropométricas del paciente y de la distracción que quiera hacer. Y esto se llena con agua, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, pues el médico dice 2 kilos, 3 kilos, pues aquí se llena, está regulada, está marcada lo que es la bolsa, ¿vale? Lo llenamos y hacemos ejercicios de distracción, ¿vale? Que lo que va a hacer es, pues lógicamente, hacer una relajación, una disminución de la presión que tienen los discos a nivel cervical, ¿vale? Y esto que también sepáis que también lo conozcáis, que también creo que es importante. Y ahora voy a cambiar un poco. Vale, pues vamos a ver cómo se regula el SOCER, ¿vale? Tenemos un peto, ¿vale? Que va apoyado en hombros, ¿vale? Que va a ser la estructura, con unas cintas que cruzan por la parte posterior con unos acolchados, ¿vale? Para proteger un poco lo que es la zona costal. Y en cuanto a regulación tenemos el apoyo occipital, que tenemos este sistema de varilla, ¿vale? En el que podemos pues, regular la altura, y el sistema ya incluye una llave ayer para, una vez regulada, poder fijar el sistema. ¿Vale? Cuando ya tenemos el apoyo occipital en la posición, tenemos la opción de, en la parte anterior, 2 tuercas para poder regular o colocar en posición el apoyo de mentón, ¿vale? Que es un sistema pues, que se puede regular fácilmente, y con estas 2 tuercas pues, se coloca siendo un sistema muy seguro. Una vez ya tenemos tanto el apoyo occipital como mentoniano, tenemos 2 cintas para unirlos, ¿vale? En los 2 laterales, con unas hebillas que tenemos tanto en un apoyo como en el otro, y para hacer más sólido el sistema. Si el paciente se quiere lavar, quiere asearse, etc., para retirar el apoyo mentoniano, el sistema incluye un apoyo frontal, ¿vale? Entonces lo que haríamos es colocar el apoyo frontal para que tuviéramos una buena estabilidad, retirar el apoyo mentoniano, ¿vale? Una vez realizada la higiene, colocaríamos otra vez el apoyo mentoniano y retiraríamos el apoyo frontal, proporcionando esa seguridad para esas tareas de higiene, etc. ¿Vale? Para la adaptación del MioCER, ¿vale? Tenemos, es un sistema parecido al que hemos visto anteriormente, ¿vale? Por una parte, pero en este caso, en vez de tener una estructura frontal, tenemos un sistema bivalvo, uno para la parte pectoral y otro para la espalda, como podéis ver. La parte anterior tendremos que regular la altura del apoyo a nivel mentoniano, y en la parte posterior, ¿vale? Tenemos aquí un sistema de una barra con 2 tornillos que también podemos regular el apoyo occipital. Lógicamente tendremos que ajustar todas las cintas, ¿vale? Para que haya un buen acople y una buena sujeción, ¿vale? Y al igual que teníamos anteriormente, tenemos 2 cintas, ¿vale? Para colocar o para unir el apoyo occipital y el apoyo mentoniano, ¿vale? Y que tenga solidez el conjunto, que se colocarían 2, una a cada lado, ¿vale? Y en el caso de que el paciente necesite asearse, también tenemos el apoyo frontal, ¿vale? Que podemos utilizar para poder retirar en ese momento el apoyo a nivel mentoniano, ¿vale? La media hora prevista es la que hemos utilizado, así que... Bueno, lo siento, pero sí que ha pasado. Lo siento, viene Leopoldo porque se ha cortado de repente.
Muy bien, bueno, que paséis un buen día y nos vemos en la siguiente. Ya sabéis que seguimos haciendo este tipo de seminarios. Un saludo, hasta luego.